como todos los miércoles, muy felices, muy feliz de tenerlos en el programa de Retos Femeninos, en esta plataforma, con propuestas, con traerles información, también de verdad desde el punto de la vida espiritual, cómo ir conectando más con nosotros. Yo tengo hoy un invitado extraordinario. El programa se llama Transforma tu vida a través de la atención plena. ¿Y quién mejor que para platicarnos de todo lo que implica? Porque hoy por hoy, cuando decimos atención plena, es mindfulness, y ya todo el mundo cree que sabe mindfulness, pero tiene una tradición, tiene un formato, tiene una historia, que tiene un fundamento de verdad que vale la pena conocer. Hoy tengo en el programa al venerable Nandisena, abad del monasterio Dhamma Vihara, que fue fundado hace 24 años bajo su guía. Imparte las enseñanzas del budismo Theravada, que hoy quiero que nos platique de qué se trata. Este lugar, que es majestuoso, está, y la verdad, se encuentra muy cerca de la Ciudad de México, en la Sierra de Jalapa, un lugar con todas las condiciones de silencio para el meditador, que de verdad cultiva sin distracciones la meditación, vipassana. El venerable Nandisena recibió su ordenación en 1991 en el monasterio Tangpulu Kava Aye, en Boulder Creek, California, en Estados Unidos de América, con el venerable Highland Ted Sayadaw, y me van a disculpar si yo no estoy pronunciando bien, como preceptor, y el venerable Silananda como instructor. Estudió con el venerable Silananda la lengua Pali, Abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhamata Sangha de Arudava Thera, el compendio de Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 99, primera edición, y Dhammapada, publicado en 2008 por Dhammadoya Ediciones. El venerable Bhikkhu Nandisena es miembro del Presidium desde el 2017 de la International Buddhist Confederation, Nueva Delhi, India, y representante de México ante el Consejo Mundial de Budismo en Kobe, Japón. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo en la traducción del material canónico del Pali al español, junto con los comentarios, ya que las traducciones indirectas en ocasiones pueden desviar el sentido de las enseñanzas. Yo le doy la bienvenida a este programa con mi corazón. Venerable, mil gracias por estar con nosotros. Si puede prender su micrófono, estaría buenísimo. Sí, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme para hablar sobre budismo Theravada y atención plena. A mí Con ustedes. A mí me parece que en el siglo XXI ahora tenemos una cercanía, una mayor cercanía. Ya no nos parece lejano, ya hay palabras que nos suenan como muy, voy a decir, familiares, ¿no? Decía mindfulness porque pues ahora todo es mindfulness, ¿no? Así como el anti-aging se puso de moda el mindfulness. Pero en profundidad a veces vale la pena porque es una tradición milenaria, porque tiene un sentido, porque budismo no solamente es como una filosofía, siento que es como una ciencia que tiene un compendio mental, que tiene un propósito muy específico, que va más allá, y realmente si uno no se mete en las enseñanzas profundas, se queda como en una información que a veces se desvirtúa, ¿no es cierto? Sí, es correcto. El término mindfulness es un término que es la traducción de la palabra Pali, sati. El Buda histórico vivió hace aproximadamente 2600 años en lo que es actualmente la parte norte de India. Y el Buda fue quien descubrió de que sati, que ahora se traduce como mindfulness, nosotros lo traducimos a veces como atención plena, es una facultad de la mente que si uno la cultiva y la desarrolla, tiene la función de proteger a la mente. ¿No? O sea, el Buda fue el que descubrió y enseñó eso. O sea, y ahora esta es una enseñanza que se ha popularizado y se utiliza, digamos, con muchos propósitos diferentes.
¿no? Pero el origen de esto es en el Buda histórico, hace 2600 años. De hecho, hay un discurso del Buda que se llama el Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención, Mahasatipatthana Sutta en la lengua Pali, donde el Buda explica cómo practicar y cómo desarrollar esta facultad que en Pali se llama Sati, que bueno, ahora traducen como mindfulness o como atención plena. No, porque es algo que si uno no lo cultiva o lo desarrolla, no puede cumplir su función de proteger a la mente. Entonces, Y ahí yo quería preguntar, porque realmente también hay muchas formas de meditar, ¿no? Ya tenemos también un abanico de meditaciones que a mí sí me gustaría que nos platicara. Cuando hablamos de una meditación budista, una meditación de atención plena, no es que yo me imagine, visualice, ¿cómo es? ahora, el Buda histórico enseñó dos meditaciones, básicamente. Lo que se llama la meditación de tranquilidad o serenidad, que es una práctica que no es exclusiva del budismo, que existía antes del Buda y existe en otras religiones. Pero la meditación de la atención plena, que mucha gente le llama vipassana también, fue un descubrimiento del Buda y fue enseñado por el Buda, ¿no? Y esa es una práctica que se puede resumir de que uno está consciente de todo lo que ocurre en el momento presente, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros logremos desarrollar esa habilidad, esa facultad de la atención plena, entonces la atención plena va a adquirir la función de proteger a la mente de las impurezas mentales. Las impurezas mentales son estados que se manifiestan en determinadas ocasiones en nuestras mentes. Y cuando esos estados surgen, la mente está como desequilibrada, está desbalanceada. Entonces la atención plena, cuando nosotros lo desarrollamos, esas impurezas mentales, como por ejemplo el odio, el enojo, la envidia, la vanidad, la preocupación, son ejemplos de impurezas mentales. No pueden surgir porque la atención plena no permite que esos estados se instalen en la mente, ¿no? Entonces, y eso logra que uno tenga, digamos, un equilibrio mental. Ese es el primer beneficio de la práctica. Y esa práctica no necesariamente hay que practicarla como meditando sentado, ¿no? Sino que es una práctica que el Buda dice que hay que practicarla en cualquier postura que uno esté durante el día. O sea, uno puede estar de pie o caminando o acostado o incluso haciendo diversas actividades. Claro. Entonces, por eso hay que aprender a cultivar eso. Claro, la práctica de la atención plena se cultiva y se desarrolla más fácilmente en la postura de sentado, ¿no? Y en Sí, un lugar aislado. Pero eventualmente uno tiene que extenderla, digamos, a todas las actividades para que eso, digamos, proteja la mente. entonces cuando se habla de un estado búdico, es como un estado de estar despierto, atento. O sea, entrar en un estado búdico no es que lleve muchísimos años en el estudio, sino en voy a decir la palabra, como en la conciencia con mayúscula, como en el awareness, como en estar, que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? La verdad, como a veces hay como chispazos, pero el trabajo interno te lleva a ese estado de estar presente momento a momento, que creo que es lo más difícil de contemplar, ¿no? Sí, o sea, esto no es algo que se logra fácilmente, pero es algo que se logra a través de la práctica, del esfuerzo, de la perseverancia. Y, y uno puede ver los beneficios de esto a medida que va desarrollando la atención plena o mindfulness, como dicen ahora. Porque, o sea, normalmente el problema de todos los seres humanos es las impurezas mentales. O sea, las impurezas mentales es lo que hace que nosotros que no estemos bien. Entonces, en la medida de que reducir, como usted dice, el estado búdico sería no tener cero de impurezas mentales.
Lo ¿no? cual en este plano humano, Inalcanzable, o sea, para la mayoría de la gente eso, ¿no? claro, claro, Pero, o sea, lo que uno puede lograr es reducir gradualmente eh, la manifestación y la potencia de las impurezas mentales. Porque las impurezas mentales no solamente nos afectan a nosotros psicológicamente o mentalmente, sino que las impurezas mentales son responsables de transgresiones éticas que nosotros tenemos con relación a los demás, ¿no? Normalmente todo lo que uno ve de violencia y de corrupción y todo lo que hay en el mundo y en este país que nosotros vivimos, es debido a la manifestación de las impurezas mentales a través de las acciones verbales y corporales. correcto. En la medida que nosotros logremos reducir la manifestación de las impurezas mentales, reducir la intensidad de las impurezas mentales, no solamente nosotros vamos a estar mejor nosotros mismos, sino que nosotros vamos a estar contribuyendo a una mejor sociedad. No, esos son los beneficios de esta práctica. Que además, en la filosofía, ¿no? En esta parte de no lastimar a nadie, que ese es como una frase, ¿no? Que todos los seres sean libres, que todos los seres sean felices, que todos los seres sensibles. O sea, estamos hablando de que yo en mi trabajo también lo ofrezco al otro, y eso quiere decir que cuando yo estoy trabajando con estas impurezas que no desaparecen, porque ese es mi pensamiento, mientras soy humana y me muevo en este cotidiano, me es difícil no caer en la preocupación, en el mal pensamiento, no, en el rechinar a cada rato, pero, pero no me hace ni más largo, y hay algo interno que se provoca con la práctica, que ya no lo haces más por conveniencia. Siento un poco, con un poquito de esa conciencia con mayúscula, uno mide más sus palabras, uno mide más el pensamiento que manda al otro, ¿no? Ya es como, ya no se puede, es como que ya no está en el diseño interior, empieza a no estar. Exactamente, o sea que nosotros logramos a través de la práctica y la atención plena también tener más empatía con relación a los demás, entender más a otros seres sintientes. Entonces, o sea que hay una serie de beneficios que tiene esta práctica, ¿no? Y a nosotros nos han educado y nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, el cuidado corporal y la higiene y todo eso, pero desafortunadamente a nosotros no nos han enseñado la parte de la higiene mental, ¿no? Correcto. No obstante que ahora esto se está popularizando, se está enseñando en escuelas y en distintos lugares, uh, pero es una parte muy importante que va más allá de la religión esto. Correcto, correcto, sí. Uh-huh. O sea, porque las impurezas mentales son eh, algo, ¿no? Que hace que la mente de los seres esté contaminada y que por esas impurezas mentales los seres cometan transgresiones éticas. Sí, que además es que si, como decía el Dalai Lama, si en todas las escuelas enseñara desde que entran a la escuela la meditación, ya 20 años después ya no tendríamos guerras en el planeta, porque el concepto de paz se hace como en masa, ¿no? Siento que a veces estamos súper distraídos, ¿no? Que afuera siento que es como muy atractivo afuera, el camino afuera, porque te tiene ocupado. Y ahora con el celular, ni cómo, ¿no? O sea, esos dos pasos atrás que a mí me gustaría en esta plática que yo bendigo y agradezco de verdad, qué pautas, ¿no? ¿Cómo ir a ese proceso? ¿Cómo en el camino que cada quien elija, pero para estar yo creo que sin esta contaminación mental, que hace que nuestro corazón se haga menos pesado en emociones, odio, envidia, celos, orgullo, todas estas que son sinceramente muy lastimosas para nosotros y para los demás? ¿Cómo ir logrando, o sea, cómo es ese proceso
cómo voy llegando? O sea, si yo me quiero acercar, bueno, para empezar tendría que preguntarle, ¿no? ¿Qué es el budismo Theravada? ¿Cómo me voy acercando ahí para que, porque yo lo que quisiera que escuchara nuestra audiencia es que no es tan lejano, no es difícil, es una práctica, como todo, como cuando vas a practicar al gimnasio todos los días algo hasta que te haces súper fuerte, ¿no? Hasta que haces súper músculo. ¿Cómo le hago en este budismo Theravada? ¿Cómo se logra? ¿A dónde me lleva? Ok, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es el budismo Theravada? El budismo Theravada es el budismo que se encargó de preservar las enseñanzas del Buda histórico. Antes de morir el Buda, hace aproximadamente 2600 años, el Buda no designó un maestro, no nombró a alguien como su seguidor, como su sucesor, sino que dijo que lo que él había enseñado durante 45 años y será el maestro después de la muerte. Entonces el budismo Theravada es la rama del budismo que se ha encargado de preservar lo que nosotros le llamamos la palabra del Buda. O sea, primero se preservó de manera oral y después de manera escrita. O sea, a partir de 100 años antes de esta era. Entonces el budismo Theravada ha tenido un poco esa tarea de preservar toda la palabra original del Buda, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para practicar esto? O sea, ahora, se requiere un elemento de fe aquí, ¿no? ¿No? O sea, porque o sea, yo le digo, bueno, yo practico meditación y me siento bien, ¿no? Por Claro. ejemplo, ¿no? O alguien que, por ejemplo, Juan, ¿no? Que le dice que, bueno, que la meditación le ha ayudado mucho, que le ha beneficiado mucho. Entonces, bueno, de esa manera, entonces uno se acerca a las enseñanzas del Buda, ¿no? Y comienza, digamos, la práctica, por ejemplo, de la meditación de atención plena, Ujú, ¿no? Porque claro, esto no es algo que uno lo va a lograr sin esfuerzo. El claro. esfuerzo y la práctica, no es como todo, ¿no? Como usted dice, ir al gimnasio y todo eso, Sí, ¿no? requiere el cotidiano Exactamente. y a veces siento que, a ver, en cierto tipo de meditaciones, ¿no? En las meditaciones, pues hay estos canales de energía, hay este reconocimiento de ir purificándonos internamente, porque también no solamente mi regalo de la atención plena, sino que aquí hay una liberación, pues evidentemente de muchas cosas para seguir avanzando, porque aquí estamos en la conciencia de que pues lo que sigue es otra vida y yo voy purificándome porque pues no sé, la que sigue espero que sea mejor que esta por trabajo interno. Ya, ya, ahora, esto, el Buda dijo de que su enseñanza tiene la característica de venga y vea. Esto significa que cuando uno practica la atención plena, uno puede ir viendo los beneficios, Claro. ¿no? Y entonces, cuando uno ve los beneficios, entonces normalmente, bueno, llega un punto de que uno realiza esta práctica de una manera natural, sin forzarse, ¿no? Porque inicialmente quizás uno tiene que, ¿no? Forzarse, ir a un retiro, tiene que estar practicando, ¿no? Hasta que uno alcance, digamos, este nivel en el cual uno ya ve beneficios concretos y como lavarse los dientes todos los días o como ir al gimnasio hasta desarrollar músculo, ¿no? Más o menos así, ¿no? En, Es en, más o menos parte de la enseñanza de la atención plena que nosotros podemos ir experimentando por nosotros mismos los beneficios. Los primeros beneficios son de que nosotros reducimos la cantidad de impurezas mentales y la intensidad de las impurezas mentales, ¿no? y ya, bueno, digo, ya ahí es una ganancia extrema, porque el malestar general es que uno no acaba de estar bien con uno. Exactamente. ¿No? Como porque no te aquietas y entonces nada más hay una turbulencia, me imagino así como la Agitación turbulencia, mental, ¿no? desasosiego. El desasosiego, el estrés, y entonces nos enfermamos, físicamente nos enfermamos. Exactamente. O sea, que la mente, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, además de poder estar desequilibrada, afecta a la materia.
O sea, una buena mente produce buenas propiedades materiales. Una mente que no es buena produce malas propiedades materiales. Entonces el resultado es de que uno se puede enfermar también debido a las impurezas mentales. Claro. Entonces eso también es otro beneficio. Entonces yo diría de que el primer beneficio de la práctica de la atención plena es paz y tranquilidad mental, ¿no? Eso es algo que es alcanzable, o sea, si uno practica regularmente esto, uh, eh, aprendiendo la técnica de la atención plena. Y yo quiero decir también en esta plataforma que pues son una parte de lo que nos regala, ¿no? Porque me di cuenta ahora que lo iba a entrevistar, pues que tiene programas en YouTube de enseñanza, que gratuita. O sea, aquí no está como así cerrado, tienes intención de aprender, bueno, esto de la vida, Abhidharma, ¿no? Que, a ver, ¿qué es el Abhidharma? ¿A dónde me lleva? Y creo que esto es muy importante porque la gente luego pone como pretexto, no, es que no tengo tiempo, es muy caro, a ver, no, la información está abierta, son clases gratuitas, es como esta invitación, creo que yo valoro muchísimo, venerable, pues yo lo agradezco, la verdad, el dar a manos llenas en este tiempo tan cambiante, ¿no? Hoy, ¿cómo está? Sí, el Buda antes de morir dijo de que él nunca se quedó con nada como alguien que se queda con el puño cerrado. O sea, que él abrió y dio todo. Y históricamente las enseñanzas del Buda se han impartido gratuitamente. Si usted va a los países budistas, o sea, uno va a los monasterios, se puede quedar por mucho tiempo y uno no tiene que pagar nada. Entonces un poco esa es la filosofía, que esto no se cobra, ¿no? Entonces eso también es importante, o sea, cualquier persona puede tener acceso a esto. Y ahora con el YouTube y todas las redes sociales, nosotros tenemos información diseminada en distintos lugares. O sea, de que eso también es importante que sepan sobre las enseñanzas del Buda. Aquí no hay un lucro de por medio, o sea, los monjes nosotros no cobramos por las enseñanzas, o sea. A mí esto es lo que también me parece un acto muy bondadoso, ¿no? Y también quiero decir del monasterio, porque tener un monasterio que está abierto al practicante, a acercarse al silencio. Yo ya nada más digo a la quietud y el silencio, ya a ver si mi mente se calma, pero por lo pronto la plataforma está ahí, ¿no? Está el espacio de contención, que eso es lo que nos hace falta. Sí, ahora el Buda dice de que para poder empezar a trabajar con la mente, uno tiene que primero tener lo que se llama aislamiento corporal. Es un Correcto. término de la lengua pali que se llama kaya viveka. ¿Y qué significa aislamiento corporal? Ir a un lugar donde uno está alejado de todos los estímulos sensoriales. Entonces, por ejemplo, el Dhamma Vihara, este monasterio que nosotros estamos ahora, es un lugar que está en el bosque de niebla, como le llaman aquí. Delicioso. Entonces, aquí no hay, digamos, distracciones, no hay muchas distracciones. Entonces, ese es el primer requisito que el Buda dice que uno tiene que tener para poder empezar a trabajar con la mente de uno mismo, desarrollar la mente, practicar la atención plena, el aislamiento corporal. No, por ejemplo, aquí nosotros, cuando hacemos retiro, por ejemplo, practicamos noble silencio, o sea, también noble silencio significa no callarse completamente, pero sí evitar hablar de cosas que no son absolutamente necesarias, ¿no? Correcto. Pues hay una serie de condiciones aquí que realmente ayudan a la persona que viene, al practicante, a trabajar con la propia mente y, no sé, si uno viene a hacer un retiro de 3 o 5 días, una semana, o sea, las personas realmente ven una diferencia. No, hay Porque una además, disciplina bastante estricta aquí. además lo que iba a decir es que tiene una disciplina que implica un tiempo para todo. Sí, o No, sea, hay una disciplina, o sea, que nosotros comenzamos a 10 para las 5 de la mañana
y meditamos hasta cuando estamos en retiro, como hasta las 9 de la noche. Entonces, si tenemos un programa de meditación sentado, meditación caminando, y normalmente los retiros están guiados desde el comienzo hasta el final. O sea, de que, por ejemplo, una persona que nunca ha practicado puede venir y, bueno, y está en buenas manos porque aquí le van a enseñar y lo van a guiar bien. Sí, porque, a ver, si lo que estamos, en la búsqueda que estamos, algunos, ¿no? Es como encontrar ese buen lugar donde me siento completo, donde me siento entero, donde me siento conectado con la vida misma, ¿eh? Ya no, o sea, con la vida como que me permita. Yo creo que yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ser compasivo si no soy compasiva conmigo. Entonces, esta es una palabra que yo amo muchísimo del budismo, ¿no? Con la compasión. O la compasión que no nada más es empatía, es como algo más, es como, para mí es un acto de gran y profundo amor, ¿no? De este amor de no juzgar, simplemente estar, ¿no? Ajá. Sin proyectarme. Ajá. Ahora, el Buda dice de que se necesitan dos condiciones, podríamos decir, para que una persona pueda practicar y desarrollar la mente y aprender todo esto. La primera es el aislamiento corporal, o sea, ir a un lugar idóneo, un lugar adecuado. Y la segunda condición, que es muy importante, es lo que se denomina tener un buen amigo. En Pali se llama Kalyanamita. Un buen amigo es una persona que realmente no tiene interés en la otra persona más que su propio progreso espiritual. No, o Ok, sea, no es un amor egoísta, digamos, donde uno quiere sacar algo, sacar provecho de la otra persona. Entonces, cuando uno tiene esas condiciones, o sea, en un lugar adecuado y tiene, digamos, una persona que es un buen amigo, un kalyanamita, entonces, bueno, uno puede aprender, ¿no? Y saber, ¿no? De que uno está en buenas manos y uno puede practicar y avanzar, ¿no? Y la compasión, como usted dijo, es una enseñanza muy importante del budismo. O sea, hay dos, digamos, pilares de la enseñanza del budismo. Una es la compasión y la otra es la sabiduría, ¿no? Y como usted muy bien dijo algo ahí, que es que uno no puede ayudar a otros si uno no sabe cómo ayudar. correcto. Entonces, la sabiduría es un poco ese elemento de saber cómo ayudar. Y la compasión es querer ayudar a otro, y la compasión en realidad es ayudar a otros a que se liberen del sufrimiento, ¿no? Entonces, el mundo sufre de distintas formas, ¿no? Entonces, la compasión es hacer algo para que los otros se liberen del sufrimiento, o, si no se pueden liberar completamente del sufrimiento, reducir el sufrimiento. Entonces, Claro. esos son los dos pilares de la enseñanza del Buda. La sabiduría implica saber cómo. ¿Cómo? Claro, Porque yo puedo querer ayudar, pero si no tengo la herramienta o la medicina adecuada para ayudar, o sea, es siempre un buen deseo, una buena intención. Y correcto. la sabiduría es la otra parte, que es tener la herramienta, tener la medicina, ¿no? Y en este caso es la enseñanza del Buda, Claro. ¿no? De hecho, la palabra Buda, como se escribe en Pali o en sánscrito, significa eso. O sea, significa la sabiduría y la compasión. Ah, bueno. Porque el Buda fue Buda gracias a la sabiduría. Pero después de que fue Buda, el Buda no se quedó callado, sino que decidió ayudar a otros. Entonces, eso es el aspecto de la compasión que el Buda enseñó a otros. Claro. Entonces un poco la continuidad de las enseñanzas del Buda históricamente, desde el Buda histórico hasta ahora, ha sido eso, ¿no? Preservar las enseñanzas, ¿no? Y enseñar a otros esas enseñanzas y ayudar a otros. Entonces, por eso, preservar las enseñanzas y aprender las enseñanzas es la parte de la sabiduría, y enseñar a otros y ayudar a otros es la parte de la compasión, ¿no? Sí, O sea, sí, que al final el que, a lo mejor lo digo mal, pero en este servir a otros en un acto compasivo, me ayudo a mí misma, porque también
crezco, ¿no? Exactamente, o sea, la compasión, de hecho, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, se denomina, es una de las moradas sublimes, que se llama. La, compa la compasión es una de las actitudes correctas con relación a otros seres, digamos, humanos. Cuando nosotros nos relacionamos con seres humanos, hablemos solamente de seres humanos aquí, el Buda dice de que hay 4 modos correctos de relacionarse. Una es con el amor benevolente, que es un deseo bueno por el bienestar de los demás. Ese es el primer tipo de actitud correcta que se llama morada sublime. La segunda es la compasión. La compasión en realidad son seres que están sufriendo el Ajá. objeto, seres que no están bien, ¿no? Y después está lo que se llama la alegría empática, que es la tercera actitud correcta, que la alegría empática ya son seres que están en una buena situación. O sea, los seres que han logrado, digamos, bienestar, ya sea material o espiritual, ¿no? Entonces, la alegría empática es sentir regocijo de lo bien que le va a estos seres. Es el opuesto de la envidia, Claro, claro, ¿no? claro. Esa es la tercera, o sea, es mucho más específico eso porque, o sea, son solamente seres que están pasándola bien, de que no tienen problemas, de que han obtenido buenas cosas. Entonces, la alegría empática es ese regocijo ante ver eso. Y Ujú. después está lo que se llama la ecuanimidad. La ecuanimidad es la cuarta, que es tener una mente imparcial con relación a los demás. Entonces, el Buda enseñó de que esas 4, amor benevolente, que en Pali se llama metta, compasión, que en Pali se llama karuna, alegría empática, que en Pali se llama mudita, y ecuanimidad, que en Pali se llama upekkha, que son las 4 actitudes correctas. O sea, y es algo que nosotros tenemos que cultivar. No existe mucho en el mundo eso, por eso el Buda le llama moradas divinas, o sea, que es como si cuando uno practica eso, uno está en un plano de existencia superior, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es, digamos, una práctica muy importante en las enseñanzas del Buda, eh, tratar de cultivar estas 4 cosas con relación a los seres sintientes en realidad, Sí, ¿no? además, cuando estamos en un estado compasivo, hay, no sé, es como que se siente una grandeza interior, se siente cuando tienes esos, voy a decir a veces chispazos, porque ojalá fueran permanentes, ¿no? Cuando uno está como conectado, como en ese estado de estar con mayúscula, en esta energía, así como en estos niveles. Es que yo lo digo que eso nos pasa mucho con la naturaleza, o por lo menos a mí me pasa, entro en un estado como de, wow, ¿no? De un amor, de una gratitud, de una grandeza que dices, y con alguien enfrente, como nos andamos proyectando, generalmente nos andamos proyectando, pues me cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo. Eso cuesta, ¿no? Por ejemplo, por eso el Buda dice de que, por ejemplo, para practicar esto, uno tiene que empezar con seres adecuados. Por ejemplo, si uno quiere practicar, por ejemplo, el amor benevolente a una persona antipática, a No, una persona, o sea, no puede empezar, ¿no? no hay manera. Ah, entonces, por eso nosotros tenemos que saber cómo empezar a practicar esto. Hay un símil muy bonito que el Buda da, que dice de que así como una madre que tiene 4 hijos, ¿no? Un hijo pequeño que está creciendo, después tiene un hijo que es inválido, un hijo que ya es mayor, que le va muy bien en la vida, y un hijo que ya se ha ido de la casa. Una madre tiene 4 hijos. Entonces el Buda dice de que la madre quiere que su hijo pequeño crezca bien. Eso es el amor benevolente. La madre quiere que su hijo inválido o enfermo se mejore. Eso es la Claro, compasión. claro. La madre quiere, se regocija de lo bien que le va al hijo mayor,
que le van bien en sus negocios y todo eso. Y la madre practica ecuanimidad con relación al hijo que se ha ido y que está lejos de la casa. Entonces, la madre, o sea, es en este caso el símil que nosotros tenemos. O sea, nosotros deberíamos tratar de cultivar ese amor como una madre siente, ¿no? Pero tenemos que extenderlo hacia otros seres. Claro, claro. Entonces, eso es más o menos el propósito de esta práctica. Sí, además, Venerable, aquí hay algo que también tenemos, o sea, que es desde la filosofía del budismo, el desapego, porque sufrimos porque todo creemos que es mío, mi pertenencia. Entonces, a estos 4 hijos puedo tener la compasión, pero son mis hijos, entonces ahí está complicado que los suelte. Compasivamente no los puedo soltar porque son mis hijos, ¿no? La madre también tiene eso. No, Aparte de querer que el hijo chiquito crezca y el más claro, grande, sí, ¿no? claro. Pero también tiene un gran apego, ¿no? Y esa parte también le produce sufrimiento a la madre, ¿no? Pero por otro lado, la madre tiene ese amor genuino, ¿no? Sí, Eh, pero en la vida nuestra, nos apegamos a todo, a todo. Entonces eso no nos deja como la libertad de soltarnos a la experiencia misma de la vida. exactamente. Pero eso, o sea, es difícil, o sea, lograr el desapego, o sea, pero eso se puede lograr gradualmente a través de la práctica de la meditación. O sea, porque en realidad, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, nosotros nos apegamos continuamente, ¿no? Pero las cosas que nosotros nos apegamos son impermanentes. O sea, el Buda dice. O sea, que quiere decir de que esas cosas están cambiando continuamente, ¿no? Entonces, y ese es un punto importante de la práctica de la atención plena, que es la siguiente etapa. La primera etapa de la atención plena, como dijimos, es tener menos impurezas mentales, tener un equilibrio mental, paz mental, equilibrio psicológico. Pero cuando uno desarrolla aún más la atención plena, la mente adquiere la habilidad de ver lo que nosotros llamamos la impermanencia de las cosas. O sea, las cosas en el mundo están surgiendo y cesando, son impermanentes. Nosotros no las vemos, pero cuando nosotros desarrollamos la suficiente atención y concentración, es posible ver eso. Entonces, cuando uno ve a través de la propia experiencia esa característica de la impermanencia que le llamamos, entonces uno aprende a relacionarse diferente con las cosas. Cuando Claro, uno no ve la impermanencia, ¿no? Es claro. diferente. Sí, además la impermanencia en nosotros, en el cuerpo, tampoco la queremos aceptar. Tampoco la vemos, o O la sea, queremos aceptar. estoy creciendo, ¿no? Tengo edad, me salen arrugas, ya no quiero, pero afuera y adentro, yo no soy la misma que ayer, No, ¿no? Y no amo igual que ayer. no. Y eso es, si lo hablamos ahora, posiblemente alguien dice, pues sí, sí es cierto, pero ¿cómo lograr la comprensión de la impermanencia? Y por eso, o sea, porque normalmente uno lo puede entender intelectualmente eso sin ningún problema, ¿no? Hace Claro, falta ver una foto hace 10 años de uno, ¿no? O hace 5, ¿no? cierto, O sea, de que intelectualmente es fácil de darse cuenta de la impermanencia, pero lo que pasa es de que nosotros necesitamos darnos cuenta de la impermanencia a un nivel más profundo. claro, Y para poder darnos cuenta de la impermanencia a un nivel más profundo, se necesita el desarrollo de la atención y la concentración, claro, porque la atención y la concentración a lo que nosotros nos va a dar es ver ese continuo surgir y cesar de, claro, de las claro, cosas. claro. Por ejemplo, ahora estamos pensando en algo, ¿no? Ajá, Si nosotros no tenemos suficiente atención y concentración en lo que estamos pensando, normalmente nos vamos a aferrar, identificar con eso. Pero ese pensamiento dura un momento y después pasa a otra cosa, ¿no? correcto, Y generalmente pasa lo mismo con el otro pensamiento, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos ver eso con mayor claridad, porque nosotros tenemos atención plena y concentración,
Entonces, la forma en que nos relacionamos con esas experiencias que nosotros tenemos es diferente. Claro. Entonces, esa es la forma, ¿no? Esa es una etapa ya un poco más adelante de la tranquilidad de la mente. La tranquilidad de la mente nos va a dar, a través de la práctica, bienestar psicológico. Mm, Pero aún así las cosas siguen su curso natural, surgen y cesan, son impermanentes. Entonces claro. nosotros necesitamos ver algo más, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que es la verdadera naturaleza de las cosas, la verdadera naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, normalmente yo digo de que la primera parte, porque ahora se enseña mindfulness y todo eso, y el propósito de la enseñanza de mindfulness o de la atención plena es la primera parte, ¿no? Porque incluso se enseña en hospitales, ¿no? La Claro. cuestión de reducción de estrés y todo eso, ¿no? O sea, para que la gente, digamos, esté, digamos, bien psicológicamente, bien mentalmente. Y hasta ahí se enseña actualmente eso, ¿no? Normalmente, o sea, no se sigue a la otra etapa, que es Claro. tratar de ver la realidad como es, ¿no? Esa es una parte, digamos, ya más difícil de la práctica de la enseñanza o la práctica de la atención plena. La primera práctica, cuando yo estaba en Estados Unidos antes de venir aquí, recién comenzaba este método de la reducción de estrés. No sé si usted Ajá. Sí, leyó claro. Kabat-Zinn. De hecho, en el monasterio donde yo estaba en Estados Unidos, cerca de San Francisco, había una persona que fue uno de los primeros que se entrenó en esa técnica y tenía un trabajo en un hospital ahí en la zona de la bahía de San Francisco, donde enseñaba esto y a veces llevaba a sus pacientes al monasterio porque le preguntaban de dónde venía eso. Claro. Entonces él le llevaba a estos pacientes que querían saber el origen de la práctica al monasterio y nosotros conocimos a varias personas ahí que eran, digamos, pacientes de él y que él enseñaba esto. O sea, entonces, y eso es lo que normalmente se está enseñando en la actualidad sobre la práctica de la atención plena. No, pero hay otra etapa, es importante entender eso, ¿no? Lo que usted dice, si uno quiere realmente aprender sobre un poco el desapego, es desarrollar aún más esa práctica. Y ahí el desapego viene cuando soy consciente de la impermanencia. Exactamente. O sea, cuando uno es consciente de que eso que está ocurriendo en ese momento surge y cesa, Va a ¿no? pasar, claro. Entonces uno naturalmente cuando uno se da cuenta de que algo surge y cesa, uno se da cuenta que a eso no se va a pegar, ¿no? El problema es de que nosotros nos apegamos porque no nos damos cuenta que eso está surgiendo y cesando, ¿no? Se quedas ahí, perpetua, ya se Sí. enfrió el caso, pero tú sigues sufriendo Uno sigue. porque No, está y no caliente, solamente ¿no? o sea, es la cuestión también de la identificación Correcto. psicológica, por ejemplo, con los estados mentales o las emociones. Por ejemplo, cuando uno tiene enojo o depresión o estados mentales de esa naturaleza, angustia, ¿no? O sea, uno no solamente, uno se identifica muchas veces con esos estados, Claro, ¿no? Entonces, claro. de acuerdo con el budismo eso se dice de que uno le está imputando a ese estado, como por ejemplo la preocupación o la depresión, una realidad que no tiene, porque en realidad ese estado de preocupación es algo que te surge y cesa. Pero como Surge y nosotros no cesa. lo vemos, nosotros es automático eso en todos los seres, ¿no? Y es un aprendizaje. O sea, nos Exactamente. hicieron pensar que no va a pasar. O sea, que el dolor se va a quedar contigo para siempre Ah, y que la alegría se va rapidísimo. La alegría se va exactamente, rapidísimo, ¿no? ¿Por qué no nos enseñaron que era la misma velocidad? exactamente. O sea, tanto la alegría como el dolor Va a son pasar igual. impermanentes. Claro, claro. Ya. O sea que, entonces ese es uno de los grandes descubrimientos del Buda. O sea, y nosotros podemos decir de que el Buda descubrió eso. Ah, eso es muy difícil de ver, ¿no? Pero el Buda lo descubrió y después lo enseñó, ¿no? Entonces, porque todo es impermanente,
Entonces el Buda dice de que hay sufrimiento, Claro, ¿no? Sufrimiento no en el sentido como normalmente la gente entiende el sufrimiento de dolor, porque la alegría, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es dukkha. Dukkha es un término en Pali que muchas veces se traduce como sufrimiento. La alegría es sufrimiento, no porque la alegría no sea algo bueno, sino claro. porque es permanente, Porque se va a ir, porque se va a ir, claro. ¿no? ¿No? O sea, y también las cosas que no son buenas también se van a ir, ¿no? Entonces, pero eso es importante que nosotros lo vamos a entender intelectualmente a eso, pero el entendimiento intelectual no es suficiente. O sea, necesitamos trabajar con nuestra propia mente y desarrollar la atención y la concentración. Pero además, siento que no nomás es en la mente, pasarlo en el cuerpo como para En que el el cuerpo lo cuerpo, asuma, ¿no? O sea, sí, esto que me está pasando va a pasar, esto que siento va a pasar, esto que pienso lo puedo transformar, o sea, nos quedamos como, siento que a veces hipnotizados con un tema y exacto. vemos personas que sufren toda una vida porque no soltaron una pérdida. Porque, bueno, y eso de acuerdo con el budismo es por la cuestión de los conceptos. Claro, O sea, porque esto ya más complejo, ¿no? Para esta entrevista, pero como nosotros conceptualizamos las experiencias y los conceptos, que no obstante son algo muy importante y muy útil, los conceptos muchas veces prolongan el sufrimiento claro. de los seres, ¿no? Ah, entonces, hay toda una cuestión de conceptualización detrás de las experiencias, digamos, así que nosotros tenemos. Y Claro. los conceptos, o sea, normalmente, uno podría decir que congelan la realidad, ¿no? Ah, entonces, hay toda una cuestión ahí también de concepto, pero esto ya es un tema, Sí, como digo. yo sé, ya sé, andaba de preguntona, venerable, pero bueno, es que uno quiere aprovechar al máximo su presencia y de verdad, yo sí quiero darle las gracias infinitas por la participación en el programa, por tener este monasterio hermoso abierto a quien quiera ir a entrar en el silencio, a ese parar un poco la mente de estas preocupaciones que generan dolor y estrés, ¿no? Y sufrimiento. Y aprender, porque es un camino que yo siento que cuando se toma la decisión hay que saber también dónde hacerlo para ir por un camino. Creo que el despertar, que es ese estado búdico de despertar a la conciencia con mayúscula, sí tiene que ser una ruta que uno tiene que transitar poquito a poco. No es de un fin de semana, no es de un retiro, ¿no? Es como una práctica continua de aquí a todos los tiempos. O sea, porque si no, todo lo queremos en automático y en velocidad. Y esto no se logra así. Exactamente, o sea, esto es un camino que, que lleva tiempo, ¿no? Pero como dicen, comienza con el primer paso. Tal cual, tal cual. Y también es importante, sí, o sea, porque hay mucha oferta de Claro, cosas y a veces es difícil, ¿no? Escoger correctamente, ¿no? A dónde ir o qué hacer, ¿no? Ah, ahora, pero sí, la enseñanza del Buda, como dije, es venga y vea, ¿no? Entonces uno mismo puede tratar de experimentar por uno mismo sus enseñanzas y ver si realmente es adecuado o no. Y pero, bueno, pero al final es, si lo logras hacer, quédate ahí un poquito. O sea, mantente ahí, ¿no? Porque nos distraemos rapidísimo. Entonces ya le di el carpetazo porque ya fue un día. No, 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 no. El camino interno de crecimiento, este crecimiento de cambio de una mente más sana, no es de un fin de semana ni de una semana. Es un camino de vida continuo, porque estas aflicciones que tenemos de continuo son por las muy malas enseñanzas que tenemos como humanidad. Entonces, esta transformación no es ni de la noche a la mañana, ¿no? Hasta que uno entiende, hasta la misma palabra que nos hizo favor de decirnos la compasión, ¿no? O sea, entender a qué venimos. O sea, como seres sintientes, venimos pues, a servir,
¿no? Serví y pues yo no sé, yo me quedo muy inspirada, querido venerable. Yo de verdad le digo mil gracias con mi corazón por haber estado en el programa. De verdad lo agradezco muchísimo. Y le extiendo una invitación a usted y a todas las personas que le sigan para visitar el monasterio de Amavijara, aquí en Jalapa, cerca de Jalapa. Sin duda que Este eso año haremos. tenemos muchos invitados especiales, monjes, monjas, Ah, qué maravilla. así que pueden recibir enseñanzas de diferentes maestros. Maravilloso. Pues agradezco muchísimo, muchísimo su presencia en el programa. Muy bien. Me despido también de todos ustedes y Gracias. muy bien, felices y en paz. Felices y en paz. ¿Qué tal la despedida? Pues yo me quiero quedar con esa frase. Felices y en paz. Que tengan un día espectacular. Pásenla muy bien. Nos vemos la próxima semana.